Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ali? Buenos días. ¿Cómo está, Michael? Aquí, no, sí. Esperemos. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente bien. Te escucho bien también. Ok, Vamos a esperar unos 5 minutos para poder iniciar el webinar. ok, Ingresan más personas de las que de las que están registradas. ya, Un momentito y damos inicio. ¿Ya? ok.
Ok, Rolly, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, en honor a las personas que han ingresado en el horario establecido, vamos a iniciar el webinar. Bienvenidos a un día más a un webinar en conjunto con la marca Exmar. Eh, Nos acompaña nuevamente el ingeniero, el soporte técnico de Exmar Latam, Ali López, en la cual vamos a tratar el webinar el día de hoy. El- Recuerden que los webinars están subidos a nuestro canal de YouTube, lo pueden volver a revisar. Las presentaciones las pueden solicitar al gerente del producto, en este caso es Claudia, Claudia Macías de aquí en Guayaquil, y con el coordinador en Quito, que es Joan Hinojosa. Sin nada más que decir, pues dar inicio al webinar el día de hoy, Ali. Ya, muchas gracias, Michael. Bueno, hoy vamos a ver específicamente UPS bifásicos y trifásicos de la marca Exmar. Vamos a comenzar haciendo dando una breve información de todos los productos que nosotros fabricamos. En forma general, fabricamos UPS, productos solares como inversores, paneles solares, baterías para todo lo que es solución solar y también para lo que es inversores y UPS. Y para complementar las soluciones solares, también fabricamos iluminación solar bajo la marca Exmar Lux. De los UPS, comenzando por los productos eh, de más baja gama, que son los reguladores automáticos de voltaje, la línea interactiva, que son productos de consumo masivo, y luego de la línea online, la de alta gama, fabricamos los UPS de 1 a 10 kVA del tipo torre, los UPS de 1 a 10 kVA del tipo rack torre. También tenemos una línea de UPS rack torre, pero en trifásico de 5 a 20 kVA. La línea de trifásico en formato monolítico tipo torre de 10 a 200 kVA. Y finalmente, la línea de UPS trifásico bajo el formato modular desde 20 hasta 600 kVA. Lo que hoy vamos a cubrir es la línea de UPS monofásico, pero con salida dual, es decir, de los de 6 y de los de 10 kVA en formato torre y en formato rack. Luego pasamos a la línea trifásico, que incluye los rack torre, los monolíticos y los modulares. Comenzamos entonces por los UPS bifásicos del tipo torre. Están disponibles, por supuesto, de 6 a 10K. Los de 1, de 1,5, de 2, de 3, hasta allí no están disponibles en bifásico, solamente los de 6 y los de 10, donde se aplica para redes corporativas, para networking, servidores críticos, comunicaciones y telefonía, instalaciones industriales y automatismo. Y en el caso de los modelos de 6, de 10K, que son los que vamos a ver hoy, solamente tenemos para factor de potencia de 1.0, que son los modelos Optima T10, y pueden tener salidas programables, 100% compatible con generadores eléctricos. Yo puedo ampliar la autonomía agregando bancos de baterías externas. Cuentan siempre con unas interfaces seriales RS232 USB, y como opcional se le puede insertar tarjetas de red SNMP y tarjetas de contacto seco AS400. Y yo puedo hacer redundancia, es decir, puedo conectar en paralelo hasta 3 equipos, 3 aparatos, bien sea el de 6 o el de 10. Los de más pequeña capacidad no se puede lograr eso. Veamos entonces el equipo de 6 y de 10K del tipo torre bifásico. Y esta versión
digamos, este modelo de UPS Optima T10, podemos verlo en dos versiones. La versión de 230 voltios, el cual genera una salida monofásica configurable en 208, 220, 230 y 240 voltios, alimentándolo con 220 voltios. Y la versión que nos atañe hoy, que es la bifásica, la cual incluye internamente el UPS, un transformador de aislamiento galvánico, el cual permite, a través de sus dos bobinas de salida, generar esas dos salidas de 120 voltios cada una. Esta salida se puede suministrar por separado o se puede sumar para dar un voltaje único de 240. Vemos entonces que el UPS, a la salida del inversor de este UPS bifásico, tiene un transformador ISO-TX, el cual la bobina de entrada recibe el voltaje de salida del inversor, y con este transformador que está interpuesto entre el inversor del UPS y los bloques terminales, podemos obtener, con dos bobinas separadas, estas dos señales de salida de 120 cada una, y de allí su característica de bifásico. Entonces, para la instalación individual, vemos entonces que el modelo de 230 solamente tiene una entrada y una única salida, por lo tanto es un equipo monofásico, pero para la instalación, digamos, con el modelo de ISO-TX, yo puedo tener tres maneras distintas de poder cablearlo. Cablearlo para que dé dos salidas individuales de 120 voltios, y en este caso cada salida solamente va a manejar el 50% de la capacidad o de la potencia total del UPS. Si el UPS es de 6 kVA, solamente va a dar en cada salida 3 kVA. Si el UPS es de 10 kVA, solamente va a dar 3 kilovatios de salida en cada salida. Pero también lo puedo configurar para que dé una única salida de 120, de manera tal de poder disponer de la capacidad total del UPS, el 100%. Y una tercera forma de cablear es para dar una única salida de 220 voltios. Esta es una de las ventajas, porque este equipo lo pueden usar de manera monofásica o de manera bifásica. Y estas son las tres configuraciones que se muestran a continuación. Está la configuración de manera separada las dos salidas, 120 entre L1 y N1, 120 entre L2 y N2, alimentándolo en 220 entre L y N. Este segundo cableado es cortocircuitando L1 con L2 y N1 con N2 para dar una única salida, el cual te permite el 100% de la capacidad en potencia del UPS. Y este otro cableado es cortocircuitando N1 con L2. Es básicamente lo que estamos uniendo las dos bobinas de salida para lograr entre L1 y N2 una única salida de 220 voltios. Otra de las características interesantes de estos equipos es que yo lo puedo instalar, o sea, puedo conectar en paralelo hasta 3 unidades. Aquí vemos entonces que conecto en paralelo 3 unidades. Por supuesto, la forma de conectar en paralelo en las tres configuraciones o cableado usando el ISO-TX. Aquí vemos cortocircuitando para una única salida L1, L2 en ambos UPS, y luego ambos UPS hay que conectarle el cable de no neutral, el neutral no aislado. Y aquí vemos entonces que eléctricamente, evidentemente que cada UPS debe tener su propio magnetotérmico o breaker de protección de salida, para que luego entonces a la salida de cada uno de ellos se cortocircuite de manera física. Aquí vemos una única salida con ambos UPS conectados en paralelo. Aquí vemos la otra configuración teniendo dos salidas separadas en cada UPS, salida 1, salida 2, salida 1, salida 2 del UPS 2, y luego
cortocircuitando cada uno de estos cables de manera física. Y esta es la tercera forma, teniendo una única salida en 220, igual, dejando su breaker magnetotérmico en cada UPS y luego la salida se cortocircuita. Para la instalación de UPS en paralelo es necesario utilizar los cables de conexión paralelas, porque cada equipo trae y cuenta con cables de corriente alterna, digamos, dos tipos de cables, un cable de corriente compartida, que es este que ven acá, de manera discontinua, y un cable de control paralelo, que es este que ven acá, que va en estos puertos seriales. Esto es para poder lograr que ellos se sincronicen y que sepan cuál es el UPS maestro y cuál es el UPS esclavo. Ok, aquí vemos si hay más, este con dos UPS. Si hay tres UPS, se hace como una especie de una conexión daisy chain y al final se hace este tipo de conexión de control paralelo para que se puedan comunicar entre los tres. Muy bien, veamos ahora nuestros UPS bifásicos, pero del tipo rack. El que vimos ahora es del tipo torre. El del tipo rack es exactamente igual. Otra característica, aquí vemos que podemos instalarlo de manera vertical, tipo torre, o de manera horizontal en un bastidor de 19 pulgadas, en un armario. Las aplicaciones en las mismas, redes corporativas, networking, servidores críticos, comunicación y telefonía, instalación industrial de automatismo. Y las prestaciones igual. En el caso del RT10, que tiene un factor de potencia de 1.0, los equipos que permiten dar una salida bifásica son los de 6 y los de 10. Y ellos a su vez también permiten conectar en paralelo hasta 3 unidades. Entonces, este UPS tiene una estructura que está basada en dos módulos básicos y un módulo opcional. Los dos módulos básicos, primero es el módulo UPS. Allí se incluye toda la electrónica del equipo, el cual opera con un voltaje de entrada en 220 y ofrece una salida similar. Los módulos de UPS de 6 y de 10K para tener una altura aproximada de 2U para montaje en rack de 19 pulgadas. El segundo módulo básico es el módulo de batería, el SBAT, el cual allí es donde se incluyen las baterías, a diferencia de los UPS del tipo torre, que ya incluyen sus baterías internas. Estos UPS del tipo rack, por razones de espacio, necesitan tener un módulo separado de batería, el cual permite que el funcionamiento autónomo cuando hay ausencia de fuente de alimentación principal. Este módulo tiene una altura de 3U. Y el tercer módulo, el cual es opcional, es el módulo ISO-TX, es el que le da la característica de bifásico. Es el mismo transformador de aislamiento galvánico que lo vimos en el UPS tipo torre, pero ahora presentado como módulo para que al ser conectado con los dos módulos básicos, tanto el UPS como el de batería, podamos obtener y generar dos salidas de 120 voltios cada una. La altura es 3U. Aquí vemos entonces el básico de UPS, el básico de batería y el opcional ISO-TX 3U. Y hay dos tipos de instalación. Una instalación individual, que es los dos módulos básicos, y una instalación en paralelo. Los dos módulos básicos o los dos módulos básicos más el ISO-TX y la instalación en paralelo, que puede permitir hasta un máximo de 3 unidades conectadas en paralelo. Esta es la instalación del UPS tipo rack, el módulo UPS, el módulo de batería y el ISO-TX, el cual es opcional. Aquí da de una vez
dos salidas separadas en 120, con el mismo criterio que vimos del de torre, aplicado pero ahora con este UPS tipo rack. Aquí tenemos el ISO-TX, cuya entrada viene por aquí, y la salida separada con dos bobinas. Y aquí tenemos la instalación en paralelo de hasta 3 unidades para equipos de 6 y de 10K, por supuesto que requieren tener sus cables de control paralelo y los cables de corriente compartida. Así se conecta. UPS-1, UPS-2, UPS-3 y las conexiones en los puertos seriales y en los puertos paralelos de los cables. Esos cables vienen en cada uno de estos UPS cuando se adquieren. Ahora veamos los UPS trifásicos con formato monolítico. Nuestro UPS trifásico de formato monolítico del modelo Optima 33T10 tenemos de dos tipos. El modelo que viene con esta apariencia, vemos con esta apariencia que son de 10, de 20, de 30, de 40, de 60 y de 80 kVA, disponibles entonces de 10 hasta 80, todos con tecnología doble conversión, entrada y salida trifásica, y en las aplicaciones para redes corporativas, networking, para centros de cómputo, comunicaciones y telefonía, instalaciones industriales y maquinaria, hospitales, protecciones de equipos médicos, y estas son algunas de las prestaciones. No tenemos UPS trifásico con factor de potencia por debajo de 1, es la máxima capacidad. Son 100% compatibles con generadores eléctricos. La redundancia o la conexión en paralelo se puede lograr hasta 3 unidades. Y también puedo ampliar la autonomía agregando bancos de baterías externos. Los modos de operación pueden ser modo eco, arranque frío, rearmado automático. Y estas son las versiones disponibles. Tenemos UPS trifásico, donde yo puedo alimentarlo con un trifásico de 208, 120, o 380, 220, o 480, 277, que es ya para instalaciones industriales. Estos equipos pueden operar también a una altura máxima de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y bien comprobado, tenemos UPS de estos y UPS también monofásico instalado, por ejemplo, a una altura de 4.300 metros en algún hospital de Perú, Macusani se llama el hospital, el lugar. Ok. Aquí vemos también la otra versión de UPS. Ya vimos que este es un formato para que llegue hasta 80, pero tenemos este formato que va de 60 y 90 para voltaje en 208, 120 y de 100, 120, de 180 y 200 para voltaje de 380, 220. Igual las mismas aplicaciones para redes corporativas, para networking, centro de cómputo, comunicación y telefonía, instalación industrial y maquinaria, pero también para hospitales. Y vemos entonces que la versión disponible en 208, 120 llega hasta 90 kVA y para 380, 220 hasta 200 kVA. Igual la redundancia hasta 3 unidades para operar en paralelo. Este es el diagrama en bloque de un UPS trifásico Optima 33T10, donde vemos que tiene dos entradas que pueden ser independientes, una entrada principal proveniente de del sistema eléctrico principal, AC, en 3, por supuesto, RST, que es el trifásico más el neutro, y una entrada auxiliar, que es la que se utiliza para el bypass manual o el bypass estático. Digamos que entonces acá yo puedo manejarlo de manera independiente, y si solamente cuento con una entrada en la instalación, entonces lo que hacemos es que cortocircuitamos R con R, S con S, T con T y neutro con neutro, y alimentamos de manera simultánea
desde el sistema eléctrico principal, la entrada AC y la entrada hacia lo que es la línea de bypass manual y la línea de bypass estático o línea de bypass automático. Hacia la entrada, aquí vemos lo que es el magnetotérmico principal S1, que es el que permite dejar pasar la corriente hacia el sistema, y SB, que es el breaker para lo que es el bypass de mantenimiento, este que vemos acá. Ok, vemos que esto viene por una serie de filtros de entrada para lo que es absorber todo lo que es interferencia electromagnética, también para corregir cualquier pico de sobretensión. Hay una etapa rectificadora que permite cambiar la entrada AC o la señal AC a DC, y ahí también tiene una etapa de corrector de factor de potencia. Y aquí está todo lo que es la circuitería del cargador de batería, el bus DC, el inversor o el convertidor que recibe la señal DC proveniente a la salida de este rectificador, o la señal DC proveniente del banco de baterías cuando hay un apagón y no se dispone de la corriente eléctrica principal. Por eso se llama doble conversión online, porque siempre este inversor de corriente directa a corriente alterna está recibiendo energía tanto de la batería como de la entrada principal. Aun cuando haya un apagón, este banco de batería va a estar suministrando energía al convertidor o al inversor para mantener siempre, garantizar salida a la carga. Bueno, aquí vemos un poco cómo se ve los UPS en la parte del trasera. UPS de 30 y de 40, en 400 y 230, de 60 a 80, el banco de batería. Para un UPS de 30 kVA, por ejemplo, se requiere como mínimo un paquete de batería. Este banco tiene un mínimo 80 piezas de 12 voltios 9 amperios hora. Para un UPS de 40 kVA, también se requiere por lo menos 2 paquetes de batería como mínimo. Y aquí vemos uno de 60, que requiere sus 2 paquetes de batería de 80 cada uno, y uno de 80, que para tener una autonomía estándar, por lo menos requiere 4 bancos de 80 baterías cada banco, el equipo de 80 kVA. Algo interesante de estos equipos es que toda la pantalla es del tipo touchscreen, a full color. Así se ve la pantalla, el panel frontal del UPS en todas sus versiones, desde 10 hasta 200 kVA, y donde puedo tener información completa tanto de la entrada como de la salida, como de las baterías, como de el modo de operación, fecha, hora, y acceso directo al menú de configuración a través de estos botones que ven aquí abajo, de control, de mediciones, de configuración, información y registro de información. Ya vimos entonces estos UPS del trifásico del tipo torre, pero también tenemos un producto bastante interesante que son nuestros UPS trifásicos del tipo rack. Este que ven aquí es el UPS trifásico del tipo rack, donde lo tenemos disponible en 5 kVA, en 10 kVA, en 15 y hasta 20 kVA. Este equipo se utiliza igual para redes corporativas, para centros de cómputo, data centers, comunicaciones, telefonía, hospital, instalaciones industriales, maquinaria, clínica. Y presenta la misma característica del UPS tipo torre, con factor de potencia de 1. Y en este caso, si no tenemos disponibilidad para 480
277, sino para versiones en 208-120, que son los equipos de 5 a 20K, y versiones de 380-220, que son los equipos de 10 kVA y de 20 kVA. ¿Puede funcionar en paralelo? Sí, hasta 3 unidades también pueden tener operación en paralelo para dar redundancia. ¿Cuáles son algunas de sus características principales? Es de tecnología online con componente IGBT, tanto en el inversor como en el rectificador, y la modulación es por ancho de pulso, PWM. La entrada es dual, es decir, hay una entrada principal del UPS y una entrada auxiliar similar al que vimos de tipo torre. El auxiliar se usa para la línea de bypass, bypass estático, bypass manual. Tiene una etapa para poder absorber los picos de sobrevoltaje con tecnología MOV, que son los circuitos de supresión de pico. El sistema de filtrado de interferencia electromagnética, que es la tarjeta EMI, para poder entonces absorber los ruidos que pueden estar en la línea principal, son 100% compatibles con las plantas de generación eléctrica o también con grupos de electrógenos. E incluye un tratamiento que se llama Conformal Coating, que es para tropicalizar las tarjetas o piezas internas, que es una técnica para proteger contra cualquier humedad o contaminantes corrosivos y de esa forma asegurar que tenga un rendimiento estable, se prolongue su vida útil en cualquier entorno donde se encuentra instalado este UPS, siempre, por supuesto, que se cumpla con los requerimientos de las especificaciones técnicas que damos nosotros como fabricantes. Viene en la versión es trimono, porque esta familia UPS ya salen configurados con entrada y salida trifásica, o sea, la opción 3.3, entrada trifásica, salida trifásica, pero en este caso yo puedo cambiar esta configuración y lograr que tenga entrada trifásica con una salida monofásica, que es la opción 3.1, a excepción del modelo Optima 33RT10 de 20K en voltaje 208 no battery, que este tipo de UPS no admite esta configuración. El resto de las versiones sí lo admite. ¿Dónde se utiliza? Hay maquinarias que pueden tener una demanda alta de corriente, necesita una alimentación única, monofásica, y por lo tanto, para poder obtener esa corriente se necesita una alimentación trifásica. Entonces el equipo se puede configurar 3.1 y obtener esa configuración. Pero es una configuración que debe ser realizado por personal técnico de Exmar, porque cualquier procedimiento mal ejecutado podría causar daños serios en el UPS, lo cual no está cubierto por la garantía. Entonces, o bien sea por personal técnico de Exmar o bien sea por personal certificado por Exmar. ¿Cuáles son sus modelos disponibles? Para un voltaje de 208-120, en el cual está diseñado para trabajar entrada en 3 fases y salida de 3 fases, yo puedo configurar con la salida monofásica, como dije anteriormente, excepto el equipo de 20K en 208, sin necesidad de transformadores. Esto es algo interesante. No tiene transformadores. En un UPS de tipo rack, donde se instala el transformador, no hay transformador. Entonces, yo puedo configurar entrada trifásica, salida monofásica, sin necesidad de transformadores. ¿Cuáles son los modelos disponibles? El Optima 33RT10 de 5 kVA en 208-120 voltios. No battery, porque el módulo de baterías está separado. Por supuesto, requiere baterías externas. Esto es solo el módulo de electrónica sin la batería. Para ese mismo voltaje también tenemos el equipo de 10 kVA sin el módulo de batería. Por supuesto, requiere un módulo externo. Y finalmente tenemos el RT10, el Optima 33 RT10 20K 208NB, que es un equipo de 20 kVA, 20 kilovatios, porque es factor de potencia 1,
en un módulo de electrónica sin batería y requiere, por supuesto, el banco de batería externo. Para voltajes trifásicos de 400 voltios, 230, en este caso, también no tengo necesidad de transformadores. Los modelos disponibles son RT10, Optima 33 RT10 de 10 kVA, 400 voltios. El módulo es de 10 kilovatios, requiere su banco de batería. Tenemos de 15 kVA y finalmente tenemos de 20. A diferencia del equipo en 208, aquí no tenemos con potencia de 5 kVA, solamente desde 10, 15 y 20. Esta es la manera en que se conectan los bancos de batería externos al módulo principal UPS. Vemos entonces que en la medida que se va requiriendo más autonomía, yo puedo ir agregando banco 1, banco 2, banco 3, utilizando los conectores dedicados a ellos. Queremos ampliar la autonomía, vamos agregando más bancos aquí. Este cable DC va siempre incluido en los equipos y ya llevan sus propios conectores específicos para este tipo de conexión. Y aquí vemos lo que es la parte de instalación de equipos en paralelo. Hay algunos de estos equipos que permiten conectar hasta 4 unidades en paralelo, no todos. Y aquí tenemos el primer UPS, el segundo, el tercero, con sus cables de control paralelo y con sus cables de corriente compartida. Al igual que el equipo del tipo torre, este UPS también tiene un panel frontal a full color, tipo touchscreen, donde yo puedo navegar por aquí, tocando esta pantalla, puedo entrar en la configuración directamente o puedo tomar lectura a tiempo real de lo que sucede en la entrada, a la salida, de cómo está el modo de operación del UPS y cómo está el banco de batería. Vemos entonces cómo se ve en modo línea o en modo online, cómo se ve la pantalla. Así se ve la pantalla, se ve que hay una entrada, aquí dice modo línea, el modo bypass está allí en stand-by, por si sucede alguna sobrecarga o algún evento de sobretemperatura, ella puede pasar automáticamente del modo línea a modo bypass y se activa por aquí. Y vemos información de la batería, información del convertidor DC a corriente alterna y la salida. Finalmente, veamos entonces los UPS trifásicos modulares, que son de nuestros modelos Mod Pro 33, del cual nosotros fabricamos con módulos de potencia desde 20 kilovatios y 30 kilovatios para llegar hasta una capacidad total del sistema de 600 kilovatios. Así se ven los UPS modulares. Están disponibles en 4 distintos tipos de módulo de potencia. En el módulo de potencia de 30 kilovatios, solamente se usa para voltaje en 380-220. El módulo de potencia de 60 kilovatios, utilizado en voltaje en 380-220. El módulo de potencia de 20 kilovatios para voltaje de 208-120. Y tenemos un cuarto módulo de potencia de 70 kilovatios que se usa para sistemas de alimentación trifásico en 480-277, quizás para ya aplicaciones industriales, como lo digo yo acá, pero también se usa para bancos, para hospitales, dentro de cómputos, redes corporativas, networking. Si queremos hacer un proyecto con sistemas escalables, esta es la mejor y más óptima solución porque podemos ir creciendo en el tiempo con una inversión inicial. No tienen que desembolsar todo el dinero de una vez, sino que van haciendo inversiones por fases. Y si queremos
alimentar en sistemas industriales donde pueden haber procesos industriales críticos o pueden haber, digamos, procesos que no deben requerir paradas, sino paradas planificadas, podemos entonces establecer y configurar sistemas que me permitan una redundancia n+1 y una redundancia n+x, que más adelante vamos a explicar qué significa eso. Estas son algunas de las características resaltantes. Los módulos de potencia y batería son intercambiables en caliente. Yo puedo lograr un registro de 500 eventos. Tiene una pantalla touchscreen, LCD touchscreen, solamente en los modelos 30U y 42U, que también nos vamos a ver. Yo puedo crecer o puedo tener redundancia tanto vertical como horizontal. El factor de potencia es de 1.0. Todos los módulos de batería son compartidas, a diferencia de las soluciones monolíticas, donde el banco de batería es fijo y lo necesita si conectan en paralelo equipos monolíticos. Cada equipo UPS necesita su propio banco de batería. Aquí no. Aquí yo puedo compartir los bancos de batería. 100% compatible con generadores eléctricos y grupos electrógenos. Y estos son equipos que te permiten tener una alta eficiencia energética y, por supuesto, por su forma de constructiva, te permite disminuir los costos de mantenimiento. Aquí vemos también cómo funciona en diagrama en bloque este tipo de UPS. Vemos una entrada trifásica que ya está cortocircuitada con el bloque terminal de la entrada de bypass. Si tienen las dos entradas independientes, si necesitan alimentar de una sola fuente principal, bueno, se cortocircuita RST y el neutro. Va igual a opcionar un bloque de entrada para corregir efectos electromagnéticos o interferencia electromagnética, para corregir lo que es posibles picos de voltaje. Y hacia adentro vemos que cada módulo tiene su propio juego o propia etapa. Además de esto, pues, tiene una etapa general, pero aquí tiene una etapa secundaria de corrección de factor de corrección de interferencia electromagnética. Tiene el rectificador, corrección de factor de potencia, el convertidor o inversor DC a corriente alterna, el bus DC, el cargador. Fíjense que cada módulo del UPS tiene esta topología. Y aquí arriba, de manera general, por supuesto, está la unidad de bypass estático o el módulo de bypass. Es la línea del bypass estático, donde yo puedo lograr con esta tarjeta de control y de comunicaciones y esta tarjeta de control paralelo, yo puedo lograr entonces la sincronicidad entre estos módulos de potencia y de los bancos de batería, que se dan cuenta que son compartidas entre todos los módulos, para dar finalmente una salida hacia la carga. Estas son entonces, en resumen, algunas de las características resaltantes. El diseño es totalmente modular, es de tecnología IGBT, o sea, online de doble conversión, con entrada trifásica, que sería trifásica. Tiene módulos de potencia y de módulos de batería que pueden ser añadidos y removidos en caliente. En caliente significa que está conectado el UPS al sistema eléctrico principal, no hace falta bajar el breaker para apagar el sistema o desconectarlo del sistema eléctrico y cambiarlo. Eso es lo que significa caliente. Lo pueden hacer con la energía presente. El diseño es modular y permite, por ser modular, un crecimiento gradual y una redundancia n+x. Las versiones disponibles en 380, 220, 208, 120 y 480, 277, que no lo puse aquí. Y están disponibles en tres tipos de armario. Un armario pequeño del tipo small y dos armarios un poco más grandes de altura 30U y 42U. Todos los módulos de potencia siempre van a estar conectados en paralelo, en caliente, para aumentar la capacidad y la seguridad.
Y los módulos de batería se pueden conectar o reemplazar en caliente sin necesidad de apagar el UPS. Nuevamente, 100% compatible con generadores eléctricos. Y aquí vemos que el equipo, yo puedo insertar, remover los módulos de potencia y las baterías en caliente. Yo puedo crecer de manera modular cuando lo necesita el cliente. El cliente dice, tengo un proyecto para crecimiento a 120 kilovatios, pero yo voy a comenzar con una carga que necesita solamente 20 kilovatios. Entonces, bueno, se configura el proyecto para que el housing, para que el gabinete te pueda permitir alojar hasta 6 módulos de potencia. 6 por 20 son 120 kilovatios. Puede ser un 30U. Y de manera tal que en esta primera etapa del proyecto se vende con un solo módulo ese gabinete 30U, para que a futuro el cliente va incorporando un segundo o tercer módulo hasta llegar a la máxima capacidad, que es 120. Por eso puede crecer modular y no tiene que estar invirtiendo todo el dinero de una vez. Los módulos de potencia trabajan en paralelo. El costo de crecimiento es menor que los UPS monolíticos. Es lógico, porque si yo quiero crecer con UPS monolítico, yo necesito conectar en paralelo 2 unidades. Yo quiero crecer a 120 kVA y tengo un UPS de 60 kVA instalado. Necesito un segundo UPS de 60 kVA. Aquí yo puedo crecer por el modular, módulo por módulo. Bueno, continuamos por aquí. Este otro tema interesante, que el tiempo y el costo de reparación es menor al de los UPS monolíticos. ¿Qué significa eso? Los UPS monolíticos tienen una forma constructiva con chapas o con, digamos, eh, con tapas de metal a los laterales, donde para poder desarmarlo hace falta quitar una cantidad de tornillos. En el caso de los modulares, solamente con remover 4 tornillos del módulo, se extrae el módulo y se inserta. Es mucho más rápido hacerlo que desarmar todo un UPS grande, que se puede llevar un día completo, lo que el modular se puede llevar unos 15 minutos o menos. Y yo puedo implementar redundancia N más X, donde N es la cantidad de módulos de potencia que se necesitan para cubrir la demanda. Si el cliente dice, yo tengo una carga que demanda 15 kilovatios con un módulo de 20 kilovatios, puedo cubrir esos 15 kilovatios, me quedan 5 kilovatios, pero el cliente dice, sí, pero yo, si ese módulo se daña eventualmente por alguna razón, yo necesito un respaldo, algo que me cubra esa ausencia de ese módulo que se pueda dañar. Entonces se aplica un módulo adicional, donde X es el módulo adicional a la demanda requerida. Con otro módulo de 20 kilovatios, yo puedo cubrir esta demanda requerida y puedo lograr entonces una redundancia N más 1, ¿correcto? Ahora, hay clientes que dicen, mi proceso es muy crítico, pero muy crítico. Yo necesito que la redundancia no sea simple, que sea una redundancia triple, por ejemplo. Que si se daña el módulo principal, entre el segundo módulo respaldando. Y si hay algún problema con el segundo módulo que queda de respaldo, que haya un tercer módulo. Y si hay un problema con el tercer módulo, que entre un cuarto módulo. Entonces, X en este caso pasa a ser igual a 3, donde la redundancia sería 3 veces lo que para cubrir la demanda requerida. Eso se puede hacer también para procesos sumamente críticos. El equipo o el sistema permite conexión paralelo vertical, es decir, módulos dentro del mismo armario de manera vertical, o también, digamos, que permite una conexión paralela horizontal, es decir, yo puedo poner en paralelo 2 armarios. Si el equipo llega
por ejemplo, 210 yo puedo llegar hasta 420. En los módulos de 60 puedo llegar hasta 600. Porque la máxima principal llega hasta 300 kilovatios. Y este equipo puede funcionar a una altura máxima de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estos son los modelos disponibles. El modelo Mod Pro con entrada 208-120 y salida 208-120 con módulo de 20 kilovatios en gabinete tipo Small y gabinete tipo 30U y gabinete tipo 42U. Aquí vemos entonces un gabinete tipo Small, la foto de un gabinete Small, sus dos módulos de potencia, pero también tenemos con módulo de 30 kilovatios en gabinete Small, 30U y 42U. Y también tenemos los modelos con módulos de 60 kilovatios y con módulos de 70 kilovatios para alimentación 480, 207. Vemos entonces cómo estaría un sistema donde yo puedo inclusive configurar un sistema para un proyecto con un 42U, donde aquí se ve el módulo de entrada y salida, donde está todo lo que es el breaker de entrada, el breaker de salida, el breaker de bypass, el módulo de bypass interno o estático, los módulos de potencia y los módulos de batería. Y estas son las distintas combinaciones. En 208-120, por ejemplo, en un gabinete small puedo llegar hasta un máximo de 60 kVA. En un gabinete 30U puedo combinar 3 módulos de potencia hasta 60 kVA con sus 3 módulos de batería para dar una autonomía estándar. Si quiero ampliar la autonomía, necesito agregar, por supuesto, gabinetes con baterías adicionales. Esta otra posibilidad, o 80 kVA en un 30U, 120 kVA en un 30U, 80 kVA en un 42U, pero combinado con sus módulos de batería, y 140 kVA en un 42U. Nótese que aquí hay 7 módulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hay un octavo módulo. Eso es para lograr la redundancia N+1. Hay 7 módulos principales más uno adicional para un N+1, pero la máxima potencia manejada por este sistema es de 140 kVA. Si logramos conectar en paralelo en una alimentación 208-120 un sistema como este de 140 en paralelo, podemos llegar hasta una potencia de 280 kVA. Y aquí vamos los armarios de batería, que vienen en 3 versiones, en gabinetes Small, gabinete 30U y gabinete 42U. El gabinete Small te da hasta un máximo de 3 rieles completos de batería, o 3 battery pack, 3 paquetes de batería. El 30U hasta 7 como máximo y 10 el 42U. Cada módulo, cada paquete de batería tiene un módulo y cada módulo tiene de batería. O sea que estos 40 módulos te da una cantidad de 400 baterías de 12 voltios 9 amperios hora en un solo gabinete. Aquí vemos el módulo de potencia, cómo se inserta en un gabinete con estos 4 tornillos, y aquí vemos la parte posterior de un módulo de potencia. Vemos que esto se conecta eventualmente a la parte posterior del gabinete, y estos son los módulos de batería. Fíjense que cada módulo de batería tiene 10 baterías y va en cada slot. Cada slot, estos 4 slots completos, lo que te da es un paquete completo de batería, de 40 baterías. Y cada módulo que va conectado, estas 10 baterías en serie, positivo o negativo, se conecta en la parte posterior. Por ejemplo, de un gabinete tipo Small, ¿ok? Aquí se conectan la parte posterior y aquí eventualmente se hará el cableado. Yo puedo instalar entonces este gabinete tipo Small de batería y de potencia, uno al lado de otro, esta es la parte superior, pero también puedo instalar el gabinete de potencia encima del gabinete de batería.
donde yo puedo lograr ahorrar espacio y esto va a quedar prácticamente como si si tuviésemos un gabinete de 30U, a ese tamaño aproximadamente. Puedo entonces quitar esta ruedita, ponerlo encima del gabinete de batería y con estos tornillos, mismos tornillos, fijarlo aquí al gabinete de batería. Y en cuanto al cableado, por supuesto, este gabinete de batería permite cableado tanto superior como inferior. Si lo instalo uno al lado de otro, utilizo la entrada inferior. Si lo instalo uno encima de otro, utilizo la entrada superior de este gabinete de batería. En cuanto a la pantalla LCD, en el modelo Small, es una pantalla monocromática, tiene sus, no es full color como las de 30U, 42U, que también es touchscreen, sino que es monocromática y tiene sus, digamos que sus diodos LED y tiene sus botones de apagado, encendido, o para ingresar al menú de configuración o para desplazarse en el menú. Y esta es la pantalla full color touchscreen de los modelos 30U, 42U, que a diferencia del Small, tiene esta apariencia. Esta es la apariencia del modelo tipo Small. Así se ve el modelo Small, donde yo puedo navegar hacia el menú de configuración, por ejemplo, control, y este es el menú de configuración, donde en el módulo de potencia yo puedo configurar la dirección. Cada módulo de potencia tiene que ser configurado su propia dirección. Y aquí vemos lo fácil que es, por ejemplo, extraer un módulo de potencia. Vamos a suponer que sacando esta tapa, estamos ya quitando un módulo de potencia. Aquí vemos lo rápido que es quitar una tapa o un módulo de potencia. Y aquí vemos cómo se inserta un nuevo módulo de potencia al sistema. ¿Cuánto puede tardar eso? Unos pocos segundos. Luego otros tantos minutos para configurar la dirección IP y para asegurarse acá con este mecanismo que ya está listo y preparado el módulo de potencia para arrancar. Eso se toma unos cuantos minutos. Aquí vemos la parte posterior de los módulos de batería en un gabinete tipo Small, así se ve. Y estos gabinetes, por supuesto, el criterio de los bancos de batería es que para lo que es la versión de 208-120, que es el caso de Ecuador, trabaja con baterías externas o paquetes externos con una toma central o neutra. Desde el positivo al negativo o al neutro a 120 y desde el neutro al negativo hay menos 120 para un total de 240 voltios, que es el bus DC interno que va a manejar estos módulos de potencia. Se conecta entonces el paquete de batería externo a través de sus bloques terminales hacia los bloques terminales del gabinete de UPS. En el caso del Small, cuando está conectado uno al lado del otro, se conecta así, y en el caso de el Small, cuando está encima el gabinete de potencia y abajo el gabinete de batería, se conecta de esta manera. Este es un UPS que nosotros vendimos en Guatemala, está instalado, se vendió hace unos cuantos meses, está instalado de 120 kilovatios, y así se ve la pantalla real de este equipo. Aquí dice 2024-02-18. Se arrancó el 18 de febrero de 2024 de este año. Está funcionando satisfactoriamente, sin problema. Comunicaciones y software es lo más importante, que todos nuestros UPS cuentan con puertos de comunicación RS232 y un slot inteligente donde eventualmente yo puedo instalar tarjetas de red SNMP que con un software de comunicación, por ejemplo, para tarjeta de red SNMP que se llama ViewPower Pro, yo puedo comunicar
el UPS que esté equipado con esa tarjeta, pero si no tengo esa tarjeta, también lo puedo comunicar con el puerto de RS232 USB con el software ViewPower sin el Pro para poder hacer una cantidad de monitoreo o control también. Y yo puedo, a través del navegador web, SNMP Web Pro Manager, yo puedo utilizar la dirección IP que registra la tarjeta SNMP y puedo por internet enganchar este software y poder visualizar información. ¿Para qué se necesita el software? Es importante porque yo puedo supervisar el UPS y la red eléctrica. Puedo hacer lectura a tiempo real de todos los valores eléctricos correspondientes de tensión, el voltaje de batería, frecuencia, temperatura, pero también yo puedo hacer control del UPS, yo puedo hacer apagado, encendido, silenciar alarma, puedo configurar el envío de mensajes o alarma según sean los eventos, el mensaje SMS o mandar por correo electrónico cualquier evento. Y lo otro que yo puedo hacer control de las computadoras que puedan depender del UPS, como apagado y suspensión automático de los computadores, cierre controlador de archivos y finalmente registrar la cantidad de eventos y alarmas y datos que yo puedo lograr almacenar en el disco duro del computador e información que pueda ser usado más adelante para solventar algún problema. Entonces, estas son las distintas vías de comunicación con el puerto RS232 USB. Se instala entonces, se conecta directamente el UPS al computador principal o con la tarjeta de red SNMP, yo puedo lograr a través de la LAN conseguir comunicación. Esta es la tarjeta de red SNMP en el cual en el puerto A se conecta el puerto LAN Internet y en el puerto B se conecta un dispositivo de medición ambiental de temperatura y humedad, en el cual este equipo es un sensor de temperatura y humedad para medir la temperatura y la humedad, para controlar el ambiente y las salas de servidores, funciona con la tarjeta CNMP y para cualquier alarma y datos que puede enviar a través de esta tarjeta. Y así se ve el software, el ViewPower Pro, la interfaz gráfica, con el cual te pueden ver toda la información de entrada, de salida, de batería y del modo de operación. ¿Preguntas? Si tienen alguna pregunta, esto es todo. ¿Alguna pregunta que tengan los asistentes del día de hoy? También tienen habilitado lo que es el micrófono para si quieren hacer la pregunta directamente y no por el chat, para que la puedan realizar en este momento. Yo no escucho si hay alguna pregunta, por si acaso. Está escribiendo el señor Wilder. Vamos a esperar qué preguntas tiene. Como indiqué, si tienen alguna pregunta directamente, pueden habilitar el micrófono y realizarla, o lo escriben por medio del chat para poder leerlo. Está escribiendo. Es larga la pregunta. Dice el señor Wilde, en el caso de variación de voltaje, ¿se daña el módulo principal? Los módulos están todos compartidos, están todos en paralelo. Digamos que
no hay un módulo principal, todos los módulos están funcionando. Si se daña algún módulo, quedan los demás módulos presentes. Si hay alguna redundancia, no va a haber problema con la salida. Ahora, si no hay ninguna redundancia, lógicamente, no va a poder el sistema alimentar toda la carga. Ok. También el señor Reyes nos está escribiendo. Vamos a esperar para poner la pregunta. ¿Okay? Igual hoy día ha estado muy comprensible todo el tema. Dice, en conexión modo paralelo, en caso de falla del módulo, la carga es asumida por el otro módulo en forma automática o hay que hacer alguna configuración especial. Automáticamente la carga la absorbe cualquier otro módulo que esté presente en el sistema. Eso es automático, no hay que hacer más nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, estamos esperando que están escribiendo y Ya, también el miedo a poder hablar directamente también, sí, es comprensible. claro. De igual manera, recordarles que para alguna consulta, se pueden consultar directamente con Claudia Macías o con Yorma Hinojosa para cualquier consulta en proyectos que tengan. Y si es algo sobre más técnico avanzado, se hace la consulta directamente con Ali también. A ver, aquí tienen la pregunta. En conexión en paralelo de dos equipos, la capacidad máxima de conectar debe ser del 50% de la carga total, para que en caso de falla del módulo en buen estado suma la carga. ¿Está en lo correcto o hay alguna... ¿Sí me escuchó, Eli? Es como una pregunta para confirmar su duda, pero no. Ya, ¿a cuál equipo se refiere, Michael? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Se refiere que al momento de hacer una conexión en paralelo de dos equipos, la ¿Pero de capacidad cuál? máxima de conectar debe ser el 50% de la carga total, para que en caso de que de la falla del módulo que esté en buen Ah, estado, asuma la carga. O sea, y lógico, pregunta si lógico. es correcto o hay algo de... Depende de cómo lo quiera aplicar el cliente, porque hay clientes que dicen, yo necesito ampliar la potencia porque no me rinde un solo UPS, entonces yo puedo instalar dos UPS en paralelo para cubrir la potencia o la demanda de la carga. En ese caso, lo está aplicando no como redundancia, sino para cubrir la potencia, para aumentar potencia. Ahora, si hay un cliente que lo que quiere es redundancia, ahí sí aplica lo que dice el cliente, lo que pregunta, que, se coloca otro para cubrir la mitad. O sea, con uno cubre completo, pero si pasa algo con su PS, queda el otro PS paralelo para cubrir cualquier eventualidad. Depende Claro, depende cómo lo vea. pero pongamos en el caso de que un equipo, o sea, el otro equipo asume la carga que falte, dependiendo que no sea el 50%, o me Sí, equivoco. están en paralelo. El otro equipo sube toda la carga, pero si los dos equipos están conectados en paralelo para dar una sola, para dar una potencia, para cubrir una carga que necesitan los dos equipos, si se quema un equipo no te va a dar toda la potencia. Claro, sí, 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 ¿No? ¿Me explico? está muy bien. Ok. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Igual en el chat se escribió el contacto de nuestra Product Manager Claudia Macías y de nuestro coordinador en Quito de Jorman Hinojosa para cualquier consulta que tengan. Creo Mira, que estoy no te- leyendo nuevamente.
disculpa, Michael, estoy leyendo Sí, sí, sí. nuevamente acá en el chat lo que preguntó. En conexión modo paralelo, en caso de la Ajá. falla de un módulo, la carga es asumida por el otro módulo en forma automática. Sí, ese sí es para el mod Pro, sí. Si es para monolítico, lo que acababa de explicar, pero si es para el mod Pro es automático, no hay que hacer ninguna configuración especial. Ya O tenemos esa una fue la consulta, creo que es de las últimas, que si todos los equipos no tienen problemas de sincronización con generadores externos. no, para nada, porque el equipo no se sincroniza con ningún generador externo. El equipo lo que está es recibiendo la alimentación del generador externo. Si el UPS no recibe el voltaje adecuado dentro del rango permitido para entrar en línea, ni la frecuencia adecuada proveniente del grupo electrógeno o del generador externo, va a estar en modo batería mientras el generador se sincroniza. Va a estar en modo batería. Cuando el generador se sincroniza en frecuencia y en voltaje, y el rango de voltaje y el rango de frecuencia es adecuado para serle interpretado por la entrada AC del UPS, ya el UPS pasa de modo batería a modo línea, modo online. ¿Sí? Así que no hay problema con eso. Bueno, Ali, creo que esas han sido las preguntas del día, son muy cortas, pero ha estado todo muy comprensible. Agradecemos tu presencia el día de hoy, esperamos verte nuevamente en otro webinar más, y hablando un poco más a detalle de otros productos y de otras soluciones que tenemos dentro de la línea Expo. Muchas Sin nada gracias más que por... decir, esperarlos en el próximo webinar. También recordarles que el webinar va a estar subido en el canal de YouTube. No, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de los próximos webinars. Listo. Muchas gracias por la atención de todos y nos vemos en la próxima webinar. Gracias, Ali. Nos vemos. Bueno, hasta luego.